nos orienta. Qué jugador. Sí, qué jugador Roberto, Roberto, ¿eh? la verdad. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Natalia, Antonio? ¿Cómo están? Buen viernes. Muy bien, Excelente. porque hoy te decimos que jugador porque hoy es el día del futbolista, ¿viste? Entonces, Bien, vos bien. sos el jugador acá en el ámbito Aquí económico. en la cancha económica. Ujú. Bueno, venimos con Bueno, una semana donde hay un montón de noticias, muchas positivas, otras no tanto, pero bueno, vamos desandando un poquito ese camino. Lo principal, lo que ha llamado la atención es el tema del riesgo país, que ha subido un 20% en lo que va de agosto, llevamos 21 días y bueno, se ha ido incrementando, entonces... el otro día también hablamos en el programa aquí esto. ¿Vos qué crees? ¿Cuáles son las razones de esta situación? bueno, hay dos motivos importantes o principales para nosotros. El primero es que Argentina se empezó a mover un poquito también al ritmo de los mercados emergentes, Ujú. comparables, entre comillas, que puede ser Ecuador, bueno, más lejos Brasil, Colombia, México, sí, Perú, pero se empezó a mover. Y esa deuda soberana de otros países o ese riesgo país de otras naciones, fundamentalmente sudamericanas, se movió en ese sentido, ¿sí? Subió. Y Mm, ahí los bonos se acoplaron a ese movimiento. ah, Un primer paso, quizás el que vimos más hacia principio de mes. Y el segundo punto es que empezó como un ruido político, las encuestas o esa metodología que utiliza la Universidad Torcuato Di Tella para medir el índice de confianza en el gobierno y en el consumo, que suelen ser bastante parecidas, sí, no dio Ay, se no. cortó. animó a un cambio de... ¿Se escucha bien? Perdón. Ahora. Se cortó un poquito, no dio Ah, y ahí se cortó. bien. No dieron también Ujú, las mediciones ujú, y eso también motivó un posible, nosotros le decimos internamente, un cambio de manos, ¿sí? Es decir, inversores que ya habían hecho una fuerte ganancia y querían salir de esas posiciones y ujú, todavía no están los compradores que los reemplazan, ¿sí? claro. Entonces, ahí sí hubo una salida. Pensamos que de no mediar alguna noticia más fuerte, más potente en sentido positivo, el riesgo país podría seguir eh, subiendo, escalando, no por malos fundamentos económicos, ¿sí? Eso también, nosotros creemos que es por aversión al riesgo político, Ujú, ¿sí? Por lo demás, nosotros seguimos viendo una macro bastante ordenada, ¿sí? ujú, Que si no tuviéramos este riesgo político, el Mm. riesgo país estaría todavía inclusive un ujú. poquito por debajo, ¿no? Claro. Porque ha habido otra cara, ¿no? Esta semana, vos lo decías recién, Antonio, con noticias buenas y no tan buenas, sí, ha habido una contracara que es que ahora sí, tenemos un viento de cola un poco más favorable internacionalmente. Claro, claro. Además, bueno, se conoció 0,8% la inflación mayorista, que es un datazo muy por debajo del índice general. Y además, 12 de los 15 sectores que releva el estimador mensual de la actividad económica del Banco Central, del EMAE, dieron positivo. Entonces, a ver, esto es una foto de junio, pero nos imaginamos que para adelante ha sido incluso mejor porque, bueno, lo hemos notado. Entonces, ese es el costado positivo de las noticias, por lo tanto, viste, uno ve esto y decir, bueno, el riesgo país tendría que bajar en ese sentido si es así. Sí, el dato de la actividad económica positivo y sobre todo con el delay lógico por la dificultad estadística de poder relevarlo y calcularlo, es bastante positivo en lo que vos mencionás. Ya la mayoría de las actividades mostraron un crecimiento. Nosotros pensamos que esto en el tercer trimestre tiene que acentuarse. Ujú, ¿Sí? Debería acentuarse, es lo que esperamos claro. y adicionalmente, eh,
este factor que nos puso presión inflacionaria, que fue la suba del crudo, nos está dejando uno de esos sectores fundamentalmente y que va a traccionar a otros, con un crecimiento bastante grande, con una muy buena liquidación de divisas, con precios muy altos. Esto también se está contagiando a otros sectores como la agricultura, ¿sí? Con la suba de precios internacionales de los commodities agrícolas, con una Ujú. situación de niño, de fenómeno del niño, de sequías, Sí, importantes sequías que se van a prolongar. Esto también va a tener una contracara negativa, que va a ser una inflación mundial de alimentos un poco más alta, o quizás sensiblemente más alta. El trigo ya viene con problemas en Ucrania y en Rusia, que son principales productores a nivel mundial, con lo cual prácticamente el único jugador importante que está quedando con buenas perspectivas a nivel mundial es Argentina, ¿sí? claro. El oro vuelve y los metales relacionados con la minería, el cobre, la plata y el oro vuelven otra vez a brillar. En cuanto a precio por una medida del Tesoro norteamericano. Entonces, nosotros vemos que el panorama, ¿sí? Es positivo. Quizás el crecimiento no va a ser descomunal o no va a ser algo que obnubile, pero sí va a ser crecimiento, ¿sí? O sea que si uno sacara por ahí un poco la ansiedad, ¿no? De decir, bueno, las elecciones el año que viene, la imagen del gobierno, la inflación va a seguir a la baja. No sabemos, no creemos que perfore el 1,5, pero si no va a ser 1,6, va a ser 1,7, 1,8, no va a cambiar mucho. Sí, vemos una recuperación del salario real y bueno, ahí la actividad creciendo más uniformemente o por lo menos ya la mayoría creciendo, ya no con niveles negativos en algunas, Claro. aunque sea modesto, pero Ujú. bueno, va a Bueno. traccionar el tercer trimestre. Roberto, por ahí hay mucho, a ver, bombo y platillo anunciando algunos titulares a aquellas personas que están endeudadas. ¿Ustedes tienen alguna estadística o tienen algún acercamiento en qué la gente se está endeudando? Porque, a ver, el sector empresario no termina de declarar que es para comer, por ejemplo, ¿no? Que la gente se está endeudando con su tarjeta de crédito para ir al supermercado. Nos gustaría saber cuál es la realidad, en qué está invirtiendo la gente que puede ser que no le sobre, que esté gastando más de lo que le entra, y entonces, bueno, aparecen las deudas con las tarjetas, con billeteras virtuales, que de hecho sí, tienen unas tasas muy altas y que parece que se dan cuenta después de que ya hicieron el gasto, ¿no? Sí, correcto. A ver, a nosotros no manejamos un indicador o una estadística, una serie que sea puntualmente de niveles de persona humana a nivel del endeudamiento y a qué se destinó. Este nivel de morosidad viene subiendo desde más o menos marzo, abril del año pasado, o sea, que no terminó de subir con la suba, a ver, no se produjo con la suba de tasa, quizás eso lo agravó Ujú. hacia el mes de julio, agosto, septiembre, pero ya venía. Nosotros lo que sí hemos visto y hemos analizado que quizás se esperó un nivel eh, de crecimiento de actividad y de recuperación del salario real más fuerte de lo que Más se rápido. dio, Ujú. más rápido. El boom del crédito vino en el 2024, Sí. con lo cual pensamos que, digamos, quizás hubo un exceso de consumo y Ujú. cuando uno mira qué fue lo que más explotó en el consumo en el 2024, puede ver, por ejemplo, eh, Vehículos, bueno, se vieron vehículos vehículos, en su Ujú, momento o vehículos en su momento. electrodomésticos. ujú. Ujú. Correcto, y hasta viajes al exterior, ¿sí? También, mucho viaje. Entonces, en esos tres rubros que vos mencionaste, Natalia, es lo Ujú. que nosotros vimos que hubo un crecimiento muy grande en el 2024 y que probablemente terminó de afectar o explotar en el 2025, sumado a condiciones más complicadas a lo largo del 2025, tercer y cuarto trimestre, terminó de explotar. Cuando uno ve que la bomba explota, la mecha viene de atrás. Entonces, a veces no es en este momento que pasó la causa originante del problema. Hay que ir siguiendo la mecha por donde venía el fuego para que Claro. explote la bomba ahora. Ujú, ujú. Ujú. Nosotros creemos que hubo un exceso de consumo, ¿sí? Eh, porque también cuando uno ve los servicios, ahora subieron más fuertemente, ahora sí se siente más en este
en este trimestre se siente más la suba de servicios, por lo menos nosotros que lo hemos hablado con inversores, con empresas, lo han notado, gas y luz fundamentalmente, Sí, pero en esos meses, en segundo semestre del 2025, no subieron tanto los servicios, Claro. ¿sí? Sino que más bien se mantuvieron pisados, por eso también la inflación termina acelerándose cuando sueltan el precio de los servicios allá por principio de año y ahora. Entonces, en ese momento uno tampoco puede decir que fue para pagar la luz. Claro, ¿Sí? claro. Me parece que no fue tanto por ahí en ese momento y tampoco vemos que sea por ahí para poder pagar los alimentos que uno se endeuda. Obviamente hay casos, pero nosotros lo vemos por un exceso de consumo en otros tipos de Ujú. bienes previamente y por el empeoramiento de las condiciones crediticias y en el caso de empresas también puede ser en personas humanas, pero en empresas lo vemos mucho porque los bancos se retiraron mucho de algunos sectores. ujú, Localmente lo vemos en el sector vitivinícola, ¿sí? Daban líneas a bodegas, las dejaron de dar, entonces muchas bodegas comenzaron a tener problemas con los pagos, claro. aumentó su morosidad y eso resintió mucho la actividad local. Ujú, Y ha sido grave y todavía se está acomodando, no ujú, está solucionado. Ahí estoy hablando en el sector pyme y en nuestro caso en la vitivinicultura que ha afectado muchísimo la falta de crédito, ¿sí? El corte en la cadena de crédito por algunos problemas que tuvieron otras bodegas, a toda la actividad. ujú. Respecto de la confianza del consumidor que volvió a caer en agosto, ¿cómo se mide eso? Bueno, eso hace un relevamiento bastante interesante. La Universidad de Itera siguiendo una metodología de encuestas y de indicadores económicos, ¿sí? Es un cálculo un poco más complejo, Ujú, pero eso también se va mostrando, se va siguiendo a través de los datos eh, que releva el INDEC y de encuestas personales y de hábitos de consumo, ¿sí? ujú, Nosotros creemos que quizás todavía estemos un poquito por debajo cuando el salario real comience o confirme esta pegada de vuelta hacia arriba a seguir recuperando los datos que releva la Universidad de Itela deberían empezar a mejorar, probablemente también lo hagan de la mano porque son como calcados, ¿no? Mm, Cuando sí. mejora la expectativa de claro. consumo, mejora la visión que hay del gobierno. Esto también se hace en Estados Unidos, lo suele hacer uno de los... la Fed de Michigan, o sea, como la representación local del Banco Central americano, que es el índice de confianza del consumidor de Michigan, que es el Banco Central del estado de Michigan. También un poco la metodología es replicada de ahí y también esto se hace a nivel, Ujú. digamos, a nivel mundial y hay mayores o menores indicadores. La Ujú, potencia de la Universidad de Itela o de ese indicador es que es un predictor bastante confiable de lo que son las elecciones, ¿no? Los mm, resultados electorales. ujú. Bien, bien. Bueno, veremos si todo este cúmulo de información, tanto si lo ponemos en la balanza, bueno, que pese más lo positivo. Siempre queremos todos que nos vaya bien a todos, ¿eh? Independientemente del gobierno que esté. Así es que, bueno, esperemos que como señalan las autoridades en esta segunda parte del año, se vean más cuestiones positivas en ese sentido. Lo que sí, bueno, lesionan mucho las cuestiones especulativas que todavía hay, que bueno, para eso me imagino que el gobierno se seguirá preparando para un año caliente como el año próximo, que ya empezó a calentarse, ¿no? Desde ahora. Sí, con bastante anticipación. Esta semana, comentario chiquito, nosotros tuvimos a nivel del mercado un ruido que fue completamente innecesario, que fue una suba de tasas. Ujú. eh, que afectó un poco, hubo mucho ruido con el tema de sube tasa por un tema de dólar, de precio del dólar también. Sí, Esperemos que lo puedan ir corrigiendo rápidamente para que no resienta la actividad. Nosotros pensamos que la inflación ya es un tema bastante solucionado. Hay sí. que focalizarse mucho en el crecimiento de la actividad no vemos problema con el precio del dólar, más porque Estados Unidos está actuando para bajar el precio del dólar. No quiere decir que no se pueda deslizar, Ujú, pero no a niveles que generen un estrés o una preocupación con respecto a que el modelo está crujiendo. ¿Sí? Si hay un reacomodamiento es lógico y natural, pero vamos a un escenario de dólar débil a nivel mundial y esta semana ya se empezó a ver. ujú.
Bueno, seguiremos analizando todo y la próxima semana haremos otro resumen. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, muy buen fin de semana. Igual. Igualmente para vos, que estés muy bien. Ahí estaba la charla con Roberto Cuchetti, economista de Portfolio.